Esperando no se sabe qué sobre el oficio de profesor, pieza 4. El fragmento que voy a leer pertenece a la segunda parte del libro, que se titula De incidencias y coincidencias, y que es una serie de crónicas escritas a través de un largo viaje por varios países latinoamericanos con los asuntos y los temas del libro. Y la pieza se titula Del estudio y la melancolía y dice así. La crónica la escribí en Valparaíso después de visitar una exposición sobre el trabajo de Martín Gusinde en Tierra de Fuego, y aún bajo la influencia de algunas discusiones sobre ese discurso de la decolonialidad, que de una forma muy extraña está atravesando el discurso educativo en América Latina y está tratando de convertir a los profesores en una especie de militantes de la identidad y desde luego en enemigos declarados de todo lo que suene a blanco y europeo. La crónica decía así. Martín Gusinde había llegado a Chile desde Alemania y como misionero en 1912. Fue profesor de Historia Natural en el Liceo de Santiago. Sus expediciones a Tierra de Fuego fueron entre 1918 y 1924. En 1860 había pasado por allí un tal Thomas Rich que recogió 30.000 palabras de una de las lenguas nativas, la de los Yamana, y escribió un diccionario Yamana inglés que Gusinde publicaría en 1930 y que seguramente estaba al servicio de la evangelización. Entre 1882 y 1883 se había establecido una misión científica que seguramente tenía que ver con intereses mineros. Los europeos habían intensificado su presencia en la isla, donde vivían los Selknam a partir de 1870. Habían pasado por allí y se habían establecido, utilizando a los nativos como peones, sobre todo buscadores de oro y criadores de ovejas. En 1870 había en la isla alrededor de 4.000 Selknam y cuando llegó Gusinde quedaban 279. Gusinde encontró un pueblo casi destruido, con una cultura rota y menguada, y además de estudiar la lengua y de describir las costumbres, tomó 1.200 fotografías, casi todas de rostros, a las que acompañaba con el nombre y la filiación del retratado. Los hombres desnudos con el cuerpo pintado y extraños gorros cónicos en la cabeza de las fotografías de Gusinde se han convertido en muñequitos de tela que se venden en las tiendas de souvenirs con una etiqueta que dice figuras humanas de una tribu desaparecida con pinturas rituales. Desde que estoy aquí estoy cansado de oír a profesores universitarios burgueses con apellidos vascos y doctorados y postdoctorados en España, eso de que hay que descolonizar el pensamiento. Están claro por las epistemologías del sur y cualquier artículo que publican se titula tal y tal y tal en nuestra América. Y no puedo dejar de pensar que en muchos casos no se trata de otra cosa que de etiquetas oportunistas orientadas a situar ciertos productos en ciertos mercados. Los científicos, los misioneros, los antropólogos, los mineros y los granjeros pertenecían desde luego a la misma raza miserable. Pero entre ellos había algunos que no se relacionaban con el mundo desde el punto de vista de la explotación ni desde el punto de vista de la conversión. No veían ahí riquezas a extraer ni seres humanos a convertir. No querían comerse el mundo, ni disfrutar del mundo, ni cambiar el mundo, ni siquiera vivir en ese mundo, sino estudiarlo. Y estudiarlo además en el momento de su desaparición. Gusinde dice varias veces que lo que los nativos le muestran tiene ya algo de fingido, como si estuvieran representando para él lo que ya no está vivo en ellos. Dice también que los jóvenes ya no construyen las canoas como sus antepasados, que casi han olvidado cómo se cazaban los guanacos o cómo se trabajaba el cuero, y que el alcohol está haciendo estragos. El único beneficio que obtuvo de sus largas estancias en Tierra de Fuego fue un doctorado en Viena en 1929 y el ínfimo privilegio de seguir siendo profesor el resto de su vida. Sus fotografías estuvieron durante décadas guardadas en los archivos de un instituto alemán de antropología. Nunca vio su libro sobre los Selknam publicado. No sé nada de cómo y sobre qué eran sus clases.
Tengo la impresión, sin embargo, de que el estudio era para él una lección de pluralidad, de humildad y de finitud, y que tal vez les decía a sus alumnos que ha habido y hay formas muy distintas de humanidad, que ninguna es mejor o peor que cualquier otra, y que todas son mortales. Es verdad que el estudio de Gusinde solo podía darse en las condiciones de la colonización, y que en ese sentido es inseparable de sus atrocidades. No era posible una manera no colonial de hacer una expedición a Tierra de Fuego para estudiar la lengua o las costumbres de los que allí habitaban. Incluso esa misma idea de estudio formaba parte del bagaje cultural e ideológico europeo que Martín Gusinde traía consigo. Pero creo que ahora es posible combatir el colonialismo y sus secuelas y al mismo tiempo defender algunas de las cosas que se hicieron bajo su ala, y tal vez las fotografías de Gusinde nos permitan cultivar una mirada compartida hacia lo que somos, que pueda ser relativamente separada de la destrucción y la explotación que fueron sus condiciones de posibilidad. Flusser dice que las cosas del mundo se aparecen como temibles o como comibles, pero algunas personas se relacionan con el mundo de otro modo, como estudiándolo, y para eso lo ponen a cierta distancia y lo miran cuidadosamente, a una distancia que siempre tendrá algo de triste y algo de melancólica. Las fotografías de los Selknam transmiten una enorme tristeza, pero hay una de Gusinde con la cara pintada como los indios, con su ropa de alemán y sus gafas de profesor, sentado en un tronco, con otros dos nativos que llevan las mismas pinturas, seguramente pinturas de linaje, que me ha impresionado especialmente. No sé si las pinturas de Gusinde significaban que los Selknam lo habían incorporado a alguna de sus líneas de filiación, aceptándolo como a uno de los suyos, o si Gusinde inventó una marca propia para representar su linaje de extranjero. Pero lo que sí sé es que era difícil decir quién estaba más triste. Junto al tronco, cuidadosamente dejados en el suelo, se podían ver un cuaderno de notas y un bulto negro que podría ser una cámara fotográfica, seguramente dos instrumentos al servicio de la colonización. Esta crónica se podría titular Estudio y melancolía.